En primer lugar, buenos días. Muchas gracias por vuestra presencia y bienvenidos a todos y a todas a vuestra casa. Como veis, el local está recién pintado. Hemos hecho algunos cambios para que sea un lugar más acogedor y agradable. Ante todo, les damos las gracias a las compañeras y los compañeros que desinteresadamente han trabajado estos días en ello. Nuestra intención es conseguir un espacio amable y abierto, donde poder debatir, informar, crear cultura y movilizar. Creemos que estamos en el buen camino y hoy lo estamos demostrando. Me alegro mucho de veros aquí, ya que vuestra presencia me confirma que por encima de diferencias políticas hay algo que nos une, y es la amistad y el compromiso por una sociedad mejor. El motivo por el que estamos aquí es asistir a la presentación del libro titulado El único camino, que son las memorias de Dolores Ibárruri y de su hija Amaya, y también rendir homenaje y reivindicar la figura de Pasionaria en su faceta más humana y también en su dimensión política como comunista y luchadora obrera por la libertad y el socialismo. Julio Anguita dice de Dolores, son palabras de Julio Anguita: dicen, Dolores, que has muerto. ¡Qué tontería! Pervives en cada uno de los que te quieren, y son tantos, en cada imagen de la humana nobleza, en cada gesto de llaneza austera, en cada palabra de afirmación de la justicia, en cada voz de rotundidad sonora. Tú has hecho desde tu partido algo extraordinario, trascenderlo, superarlo. Tú, comunista ejemplar, eres de todos los que han levantado el puño y de los que se han santiguado. Acabas de explicarnos una lección política. Se es más comunista en la medida en que se es más para el pueblo. Palabras, estas son palabras mías, palabras que emocionan y conmueven, que llegan al corazón y que sintetizan de manera magistral la figura de Pasionaria y expresan el sentir de todos nosotros, estoy seguro. Y como no podía ser de otra manera, Marcelino Camacho destaca su figura de mujer obrera y luchadora. Ella estuvo en la lucha allí, cuando hubo que sacar por la fuerza de su acta de diputado a los presos por la Revolución de Octubre en Asturias. Estuvo allí en el frente, prefiriendo morir de pie que vivir de rodillas. También estuvo frente al estalinismo, condenando la invasión de Checoslovaquia en el mismo Moscú. Estuvo en el Parlamento de la nueva democracia. Una larga vida de mujer llena de humanismo, de revolución y de lucha, llena de ideales a los que nunca nadie pudo poner precio. Palabras de Marcelino Camacho. Ahora voy a ceder ya la palabra a los protagonistas de este acto: Jordi Soliva, Mónica Moreno y Lola Ruiz Ibárruri. Es un privilegio contar con su presencia y les agradecemos la generosidad que han tenido al aceptar estar aquí con nosotros. En primer lugar, intervendrá Jordi, y de él podemos decir que nació en Moscú en 1941, donde sus padres, Roser Gasa Sicart y Ramón Soliva Vidal, de origen leridano, se habían exiliado tras la guerra civil. Con 14 años ingresó en las Juventudes Comunistas y hasta los 21 residió en Moscú, donde convivió con la colonia de exiliados republicanos y miembros del PC. Estudió hasta tercer grado de arquitectura allí. Su padre, Ramón Soliva, había sido durante la Guerra Civil un valeroso militar en el Ejército Popular de la República y en Moscú adquirió una sólida formación, por lo que el partido le pidió se trasladase a Cuba en los primeros años de la Revolución para servir como asesor militar en la organización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Por lo que en 1962 Jordi se traslada con su familia a Cuba y allí termina sus estudios de arquitectura, graduándose en 1965. A su vuelta a España revalidó su título de arquitecto y en 1971 se estableció en Elche junto a su esposa Vilma Domínguez Rosas, también arquitecta, a la que conoció en Cuba. En Elche ejerció su profesión hasta su jubilación. Como arquitecto de prestigio en nuestra ciudad, ha participado en diferentes proyectos de obras públicas relevantes, como el proyecto de la Avenida de la Libertad, la piscina cubierta del Pla o el polideportivo de Carrús.
Durante los años de la transición, Jordi se incorporó a la organización del partido en Elche, participando activamente como miembro de la Comisión de Centro. Fue elegido como delegado al 9º Congreso del PCE en abril de 1978. Ha sido miembro de la Comisión de Garantías y Control del Partido Comunista del País Valencià. En 1979 formó parte de la candidatura del PCE en las elecciones municipales, así como en la candidatura de Esquerra Unida en 1987. Siempre ha aceptado participar de aquellos actos en los que le requerimos en el partido. Él y Vilma, su compañera, saben que cuentan con todo nuestro agradecimiento, cariño y respeto. Y ahora le paso la palabra a Jordi para que nos cuente, bueno, pues, cosas interesantes, seguro. Hablar de dolores resulta difícil y yo prefiero así. Yo prefiero hablar de dolores, no la personalidad política, sino la que yo traté, digamos, directamente. Traigo una nota de ella, de puño y letra de Dolores, que lo voy a leer por la humanidad del personaje. Perdónenme. Esto está escrito por Dolores. Dice, no me acuerdo que tengo. Dice, querida Roser, ahí te envío un poco de quincallería de lo que por ahí se necesita. Mi madre estaba en La Habana. Como sabes, las cosas de ese género no son aquí como las que nosotros conocíamos, pero son útiles y eso es lo principal. Si necesitas algo, dímelo y procuraré en la medida de lo posible enviártelo. Con saludos para Roca era mi padre, y para ti y Elenita, mi hermana. Un abrazo de vuestra Dolores. Yo creo que esto caracteriza mucho más que muchos de los libros que se han escrito. Y una de las veces que la vi, que también es un carácter de Dolores, fue en el año, creo que fue en el año 68, en Moscú, en su casa, que fui para pedirle una cosa, que nos resolviera un problema de un documento. Y fue después de la invasión de Checoslovaquia. Dolores tenía un cabreo y estaba indignadísimo. Y una de las cosas que me contó, vamos, hablando, de cuando se preparaba la invasión de Checoslovaquia, ella habló con los dirigentes soviéticos y les pidió que si iban a hacer eso, que no metieran al ejército alemán en Checoslovaquia. Los soviets le garantizaron que no lo iban a hacer, pero no fue así. O sea, de los primeros que entraron en Checoslovaquia fueron el ejército alemán. Dolores, con su visión política, no pudo resolver el problema. Estaba indignada. Yo pocas veces la he visto tan... Sí, otra vez que estaba indignada también fue en su casa, cuando después de la invasión a Checoslovaquia, hablando del Este, la Dolores
los sentimientos le salían por todas partes. La recuerdo, las manos de ella muy bonitas, muy expresivas, y la forma que utilizaba eso. Y otra cosa más, o sea, tengo algunas fotos muy interesantes de ella. Una de ellas es el 50 aniversario que se celebró en Toulouse en el año 45. Después se podrán ver. Y poco más, yo creo que sobre Dolores política pueden hablar muchos. Dolores humana, y haber estado con ella, para mí es mucho más importante que muchos de los capítulos que se han escrito. Eso es todo. Muchas gracias, Jordi. Llevo mucha razón. Ahora, después de unas pequeñas palabras de introducción, para que conozcáis un poquito a Mónica, cosas muy claras que decir sobre Dolores y sobre la mujer en general, la mujer de izquierda, la mujer luchadora. Os voy a hablar de Mónica Moreno Seco. Mónica Moreno Seco es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Alicante y recibió el primer Premio Nacional de Terminación de Estudios Universitarios en 1993. Es doctora en Historia por la Universidad de Alicante. Ha sido becaria de Iniciación a la Investigación del CSIC, becaria de Introducción a la Investigación de la Generalitat Valenciana y becaria del programa de FCI de la Generalitat Valenciana para realizar la tesis doctoral entre 1992 y 1996. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Aix-en-Provence y en la Universidad de Studi Roma III. En la actualidad es catedrática de Historia Contemporánea del Departamento de Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Alicante. Ha sido directora del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género de la misma entidad entre 2015 y 2019. Ha sido vicepresidenta de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres y vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Historia Contemporánea. Es editora de Pasado y Memoria, revista de Historia Contemporánea y de Feminismo. Entre sus publicaciones más recientes ha editado Activistas creadoras y transgresoras, Desafiar los límites de género y rebeldías públicas y privadas en el siglo XX. Y es coautora de Historia de las Mujeres y Feminismo desde 1945. He enseñado estos dos libros, pero yo creo que tiene más, porque si entráis en internet y veis las obras de Mónica, veréis que tiene una ingente producción publicada de obras, de libros, en formato de libros. Pero bueno, estos dos me han parecido interesantes. Su actual línea de investigación se centra en el compromiso político, religioso, social y feminista de las mujeres en el siglo XX español, con especial énfasis en el franquismo y la transición. En concreto, ha profundizado en la experiencia de las mujeres en el comunismo y la izquierda revolucionaria y sus relaciones con el movimiento feminista y sus lazos con militantes de formaciones europeas análogas. Y yo creo que no se ha publicado, espero que se publique pronto este trabajo, porque lo veo muy interesante. Así que, Mónica, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y quiero decirte que para mí, y creo que para todos nosotros, conocerte y saber de tu labor docente y de investigación y divulgación ha sido un gran descubrimiento, no es para mí, y que merece la pena seguir y conocer. Y que os invito a todos vosotros a que creéis en su obra y bueno, sin más, pues le paso la palabra a Mónica. Muy bien, muchas gracias. ¿Se me escucha? Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme, a vosotros y a vosotras. Yo voy a hablar un poco más como historiadora. Sé que mis palabras no tienen el valor que tiene
las de que nos acompañan en la mesa, que son para los bastante más interesantes de lo que yo voy a decir. Pero bueno, voy a intentar trazar una trayectoria breve sobre Dolores Ibárruri, insistiendo fundamentalmente en lo que yo he investigado, como se ha dicho, que es la historia de las mujeres. Así que voy a hablar sobre todo de ella como dirigente política y como una comunista interesada o defensora, ¿no?, de la justicia social, pero también de los derechos de las mujeres. Porque ese es un poco lo que he estado investigando, y también, bueno, porque he estado leyendo trabajos de muchísima gente que, como sabéis, ha hecho biografías sobre Dolores Ibárruri. Bueno, como sabéis, ella empezó su militancia política como socialista, en el Partido Socialista, pero en cuanto surgió el PC en 1921, ingresó en el Partido Comunista. En Vizcaya, porque sabéis perfectamente, ¿verdad?, que ella era de aquí. Es muy interesante tener en cuenta que muy pronto fue ocupando espacios de poder dentro del partido, algo que era absolutamente excepcional en esa época. Ahora es bastante extraño, pero en esa época era absolutamente excepcional. Ella era una mujer, como sabéis, que no tenía una formación académica, porque bueno, se tuvo que poner a trabajar, como tantísimas mujeres y hombres en esa época, pero tenía una inteligencia natural, unas dotes oratorias, como bien sabéis, excepcionales. Y eso, bueno, pues le permitió, y un gran interés, ¿no?, por estas cuestiones de la justicia social, y eso le permitió, junto con un gran esfuerzo personal, claro, pues trabajar, ¿no?, en este ámbito de la política. Un ámbito que estaba muy masculinizado, mucho más que ahora, y por eso insisto en que, bueno, pues su trayectoria es muy interesante para conocer mejor no solo la historia de España, sino también la historia del PC y la historia de las mujeres, ¿no?, de las mujeres comunistas. Bueno, empezó a ser conocida, como bien sabéis, cuando empieza la Segunda República, en 1931, la primera democracia que hay en España, y porque al poco ella se traslada a Madrid, junto con sus hijos, y empieza a trabajar en el mundo obrero, continúa su movilización, ¿no? En esa época pasa varias veces por la cárcel, viajó a la Unión Soviética, que para una mujer de origen obrero en la España de esa época, salir de España, bueno, pues era algo muy extraño, y bueno, irse hasta la Unión Soviética más todavía. Empezó ya, bueno, pues también una vida muy viajera, ¿verdad?, porque es una de las características que bueno, pues le tocó, ¿no?, experimentar. Algo que me interesa resaltar en esta época es que para esta época no solamente esa excepcionalidad de que ella estuviera en el Comité Central muy pronto, y siendo la única mujer, sino también el hecho de que muy temprano, en 1932, promovió la creación de una comisión femenina dentro del partido. Así que desde muy temprano, desde muy pronto, ella mostró ese interés por favorecer el aumento de la militancia de mujeres dentro del partido, porque creía, por supuesto, que las mujeres tienen las mismas capacidades, ¿no?, que los hombres, y como era patente que había muy pocas mujeres en el partido, como sucedía en todos los partidos en esa época, no era algo excepcional, por supuesto, del PC, bueno, pues ella está muy interesada en que otras muchas la acompañaran, ¿no?, en esa trayectoria. En esta comisión femenina empezaron también a ser conocidas otras mujeres que seguro que os suenan, como Irene Falcón, Constancia de la Mora, Encarnación Fullola. Muchas de ellas sí que tenían una cierta formación académica. Incluso Constancia de la Mora era de origen aristocrático, como sabéis, ¿no? Así que es un espacio, esta comisión de mujeres dentro del PC, muy interesante, porque permitió que entraran en contacto mujeres de distintos orígenes sociales y de distintas formaciones, y muchas ya estaban familiarizadas con el debate feminista que había en esta época en España. Sabéis que en 1931 se aprobó por primera vez el derecho de voto de las mujeres, y había, bueno, pues era un tema de debate político, ¿no? Y eso es algo, bueno, pues que también se debatía, ¿no?, dentro del partido, ese sentido. Otra iniciativa muy interesante en la que participó Dolores Ibárruri fue la creación en 1934, en un contexto de auge del fascismo, de la asociación Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, que se creó en 1934, como he dicho. Fue por iniciativa, bueno, pues de mujeres francesas. Hubo un congreso fundacional de mujeres
europeas contra la guerra y el fascismo en París, y allí acudieron una delegación de mujeres, entre otras Dolores Ibárruri. Se creó también en España esta asociación de mujeres contra la guerra y el fascismo, que agrupaba a comunistas, pero también a mujeres antifascistas en general, pues por ejemplo, republicanas como Victoria Kent o Clara Campoamor, que sonarán, o socialistas como Margarita Nelken. Es decir, es un espacio no solo ya de mujeres comunistas, como esta comisión que comentaba del partido, sino un espacio mucho más amplio de lucha antifascista. Pero en este espacio bueno, pues sobresalió el liderazgo, una vez más, de Dolores Ibárruri. Esta asociación, Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, fue ilegalizada cuando llegó la derecha al poder, después de la Revolución de Octubre del 34, pero se transformó, adoptó un nombre distinto, se llamaba Pro Infancia Obrera, para atender fundamentalmente a los niños y niñas de los obreros que habían sido encarcelados en Asturias. De hecho, muchos vinieron a Alicante, por cierto. Y bueno, pues en esa tarea también Dolores Ibárruri fue muy activa. Esta organización, después, un poquito antes de que empezara la Guerra Civil, pasó a denominarse la Agrupación de Mujeres Antifascistas, que después va a tener un papel muy interesante. Otro elemento importante en esta etapa de la Segunda República, en relación con la vida de Dolores Ibárruri, es que fue elegida diputada en las elecciones de febrero del 36, las elecciones del Frente Popular. Hay que decir que de los 460 y tantos diputados que tenía el Parlamento en esa época, solamente 11 mujeres, pero no a la vez, sino en las 3 legislaturas republicanas, fueron diputadas. Solo hubo 11 diputadas frente a muchísimos más hombres, y Dolores Ibárruri fue una de ellas. Así que una vez más es un elemento excepcional, es una experiencia excepcional. Como diputada protagonizó muchísimas actividades, muchos actos públicos, y en algunos de ellos ya, como venía haciendo en realidad, manifestó esa defensa de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en mayo de 1936, ya como diputada, se manifestó a favor del derecho al trabajo de las mujeres, la igualdad de los salarios, cuestiones que todavía no se han conseguido, como sabemos, a favor del divorcio, a favor del aborto, y el derecho también expresó la necesidad de que se alcanzara el derecho a ocupar cargos en lícita competencia con el hombre, es decir, también la igualdad en la actividad política. Bueno, cuando empezó la Guerra Civil, como todo el mundo sabe, en 1936, la figura de Dolores Ibárruri alcanzó una gran notoriedad, se convirtió en un gran mito de la resistencia antifranquista, antifascista, no solamente en España, sino también fuera de España, por sus, bueno, algunos de los eslóganes, ¿verdad?, más conocidos, como no pasarán. Bueno, pues se desarrolló una actividad política muy intensa, fundamentalmente en labores de propaganda, de agitación, dentro de España y fuera de España también. También participó en varios viajes fuera de España para intentar obtener apoyos para la República. Además, esta agrupación de mujeres antifascistas, como os comentaba, continuó trabajando y agrupaba, como decía, a mujeres de muy distintas ideologías, y fue fundamental para entender la participación de mujeres durante la guerra en la retaguardia. Esta agrupación de mujeres antifascistas, junto con Mujeres Libres, que era anarquista, como digo, pues se encargó de organizar a muchas mujeres que voluntariamente trabajaban en la atención a los heridos, en tareas de, pues, no sé, de envío, por ejemplo, de comida al frente, muchísimas actividades que fueron fundamentales para mantener el esfuerzo bélico durante la guerra. Normalmente se habla del protagonismo de los hombres en las guerras, pero en el caso de la Guerra Civil Española no se entiende que se prolongara durante tanto tiempo si no hubiera sido por el esfuerzo de muchas mujeres también en la retaguardia. El discurso de mujeres antifascistas y el discurso de Dolores Ibárruri es un discurso también, sigue siendo un discurso feminista, sigue siendo un discurso que reclama los derechos para las mujeres y que insiste, también hace a veces críticas a los compañeros que miran con cierta reticencia el hecho de que haya mujeres en la política. Así que es importante siempre tener en cuenta esta doble faceta, creo yo, de Dolores Ibárruri. Lo digo porque muchas veces, y hay todo un debate aquí entre historiadoras,
y historiadores sobre cómo interpretar lo que se decía en esa época y lo que Dolores Ibarruri decía sobre las mujeres, porque también se insistía mucho, y Dolores Ibarruri lo hacía, en la esencia maternal de las mujeres. Se insistía mucho cuando en los discursos, ¿no?, en la prensa se hablaba de las mujeres, muchas veces se apelaba al carácter maternal de las mujeres y no se hablaba de ellas como ciudadanas, o no solo, sino como madres. Si queréis luchar contra el fascismo, pensad en vuestros hijos, este tipo de cosas. Esto a veces ha sido interpretada como una reproducción de discursos convencionales, y en parte es cierto, en parte es cierto. Era un discurso que estaba muy extendido en esa época, y esto el PC lo reprodujo y Dolores Ibarruri también. Pero junto con eso también se reclamaban muchísimos derechos, como he comentado antes, todos esos derechos políticos y sociales, ¿no? Y eso, bueno, pues permite definirle, creo yo, como feminista, aunque muchas veces ellas no se querían definir como feministas, ¿no? Había una cierta distancia todavía en esa época hacia el feminismo que se consideraba muy vencido. Bueno, como sabemos, termina la guerra, Dolores Ibarruri sale precisamente de España, de aquí, de Monóvar, un sitio muy cercano, como todo el mundo sabe, ¿verdad? Y se exilió durante muchísimo tiempo en Moscú, aunque tuvo también, vivió en Francia, en Bucarest, en fin, en otros lugares. Supongo que de eso se nos hablará después, ¿no? Algo fundamental de esa etapa del exilio es que ella alcanzó algo una vez más inédito, una vez más fue pionera en ese sentido, el cargo de secretaria general del partido, entre 1942 y 1960, algo que pues, probablemente pues había muy pocos ejemplos, ¿no?, previos, y va a haber después muy pocos también. Es decir, que además fue una figura que destacó, ¿no?, como excepcional. Bueno, ya para terminar, sí me gustaría insistir en la idea de que también en el exilio continuó trabajando vinculado a organizaciones de mujeres, en este caso a una organización transnacional que se llama la Federación Mundial Democrática de Mujeres, que pues, agrupaba mujeres de todo el mundo y de la cual Dolores Ibarruri fue vicepresidenta, y que defendía los derechos de las mujeres como madres, como trabajadoras y como ciudadanas. Siempre esto de la maternidad estaba ahí muy presente, muy interesante. Bien, como bien sabemos, cuando en el 1977, después de que se legalizara el partido, al fin pudo regresar a España. Y bueno, algo interesante creo yo es que Dolores Ibarruri, una vez más, la imagen de Dolores Ibarruri fue importante porque representa, algunas de sus experiencias representan un poco el espíritu de la transición, ¿verdad? Igual que a veces cuando pensamos en la guerra civil, la imagen de Dolores Ibarruri nos viene a la cabeza, también cuando hablamos de la transición, esa imagen se nos presenta. En concreto, a mí enseguida se me vinieron a la cabeza dos imágenes. Cuando ella vuelve del exilio, ¿no?, y está en el avión saludando muy contenta por volver por primera vez a su país después de tantísimos años, es decir, el regreso del exilio, el final del exilio en realidad, y después cuando es elegida diputada, una vez más por Asturias, en las elecciones de 1977, y bueno, se encuentra con Adolfo Suárez, ese famoso, ¿no?, el saludo entre Adolfo Suárez y Dolores Ibarruri, que habla un poco de ese espíritu del consenso, de la reconciliación nacional y demás, con todo el debate que hay detrás. Bien. Bueno, después de esto, como sabemos, ya era muy mayor, una persona de 80 años, bueno, pues ya dejó un poco la actividad política de primer orden y, bueno, pues yo imagino que se dedicó a disfrutar de España y de una vida un poco más tranquila hasta que murió, como sabemos, en 1989. Un momento interesante también, como bien sabemos, por lo que veremos de Berlín y demás, para la historia del PC y en general del comunismo. De manera que, bueno, esta vida, ¿no?, desde que nace el Partido Comunista y ella se integra en la acción política de forma muy activa hasta que ella muere, bueno, pues un poco representa esa evolución del Partido Comunista, ¿no?, con todas sus vicisitudes. Y para terminar, solo quería recordar que bueno, durante mucho tiempo esta figura, Dolores Ibarruri, encarnó, como he dicho, una mujer pionera, una mujer rebelde, que se dedicó su vida un poco a luchar contra las desigualdades en todos los terrenos, también entre mujeres y hombres, y por supuesto en clases sociales. Una mujer que muchas veces fue considerada peligrosa precisamente por eso, ¿no?, por ser transgresora
por ocupar un espacio de poder, un espacio visible en ámbitos tan masculinos como la política, ¿no? Y también como comunista. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a hablaros de Lola. Muy poco de ella. Podría estar hablando quizás mucho tiempo más, pero voy a resumir. Mirad, Lola Ruiz Ibarruri es el que lleva, es hija de Amaya Ruiz Ibarruri y de Artión Sergeyev. Pasionaria era su abuela. Una abuela con la que ha vivido siendo niña y de la que recuerda sobre todo que era una mujer alegre, bondadosa, a la que le encantaban las cosas de la casa, que se confeccionaba su ropa y que disfrutaba cocinando para los invitados. También recuerda que siempre le decía que tenía que estar bien preparada. Lola es una mujer polifacética. Cuenta con 10 años de estudios de piano en el Conservatorio de Moscú. Ha dado clases de ballet en su infancia y adolescencia y ha actuado con la gran bailarina rusa Maya Lisskaya. Se doctoró en periodismo por la Universidad de Moscú en 1982. Los años siguientes impartió clases en la misma universidad y también trabajó en la revista América Latina. A finales de los 80 decidió trasladarse a España siguiendo los pasos de su abuela y de su madre, que habían regresado del exilio en 1977. Ya en Madrid comenzó su trabajo como periodista, colaborando en revistas como Tribuna, en la cadena SER y con la agencia EFE. Cubrió para Televisión Española la visita de Gorbachev a España. También ha ejercido como traductora de inglés y ruso, ya que habla 5 idiomas. Desde hace años viene trabajando en la conservación y divulgación del legado de Pasionaria, participando en toda clase de actos, presentaciones y conferencias. Ha recorrido España para presentar junto a su autor Mario Amorós el libro Biografía de Dolores, No pasarán. Y en estos últimos meses también está participando en la presentación del Único Camino, obra autobiográfica de Dolores y las memorias de Amaya Ruiz Ibarruri, su hija. Estamos muy agradecidos por la generosidad que ha tenido aceptando la invitación del partido y le deseamos que su tiempo compartido con nosotros sea tan grato para ella como lo es para todos nosotros. Muchísimas gracias, queridos amigos, por venir aquí a esta presentación del libro de memorias de mi abuela Dolores Ibarruri, de mi madre Amaya. Yo estoy muy agradecida, antes que nada, por la maravillosa organización y por la posibilidad de compartir con todos ustedes la historia de una vida extraordinaria, la historia de una familia extraordinaria que a lo largo de casi todo un siglo ha estado en la primera línea de la historia de España y de la historia de Europa. Y quiero decir, a raíz de que se ha publicado este libro, hace 3 años y quizá un poco antes, dado a que tanto mi madre como yo durante los últimos tiempos nos habíamos dedicado, últimos tiempos es decir 40 años, a reunir todo tipo de materiales, todo tipo de documentos que podíamos encontrar sobre la vida de Dolores y intentar organizar en nuestra casa un archivo para intentar rellenar los grandes vacíos que existían en la historia de España, en la historia del Partido Comunista, en la historia del siglo XX. Mi madre, que era historiadora, y yo, que también tengo una experiencia docente, hemos recorrido todos los archivos, todos los museos, todas las filmotecas, hemerotecas, copiando, buscando documentos, porque la vida de la propia Dolores ha sido un peregrinaje continuo de un país a otro, de una ciudad a otra, de un exilio que había durado 40 años, durante el cual se perdía parte de la historia, parte de la documentación. Y entonces en algún momento ya nos vimos tan enterradas por todo lo que teníamos, que
habíamos pedido ayuda al Ministerio de Cultura para poder organizar todo aquello que habíamos recopilado en casa. Entonces, poco a poco hemos rellenado 150 cajas de documentos, que creo que son más o menos 100.000 hojas y 10.000 fotografías, que hoy forman parte de nuestro archivo personal, nuestro, porque quedamos mi hermano y yo y 2 sobrinos, que son los bisnietos de Dolores. A la hora de la verdad soy yo la que lleva el trabajo del archivo, pero bueno, estos documentos generaban gran interés. Sin embargo, vinieron muchísimos historiadores que, viendo las 50 cajas y los montones de fotografías, se echaban para atrás, veían un poco por aquí, un poco por allá, hacían un artículo y adiós, muy buenas. Sin embargo, Mario Amorós, que aterrizó en casa justo antes de la pandemia, se estudió el catálogo, estuvimos trabajando mano a mano, buscando, fotografiando documentos, y al final apareció el libro Dolores Ibarruri No pasarán. Es la mejor biografía que jamás se había escrito, a pesar de que muchos autores habían estudiado diferentes aspectos de la vida de Dolores Ibarruri. Teresa Pamies, por ejemplo, que escribió un maravilloso libro sobre Dolores. A ver, ya me surgirán unos cuantos nombres más, Irene Falcón, que por supuesto sí menciona sus numerosos encuentros y su larga amistad con Dolores Ibarruri. Hablando de Vázquez Montalbán, su libro simplemente es una copia de las memorias de Dolores Ibarruri, por lo cual, por cierto, jamás pagó los derechos de autor. Es un libro muy grueso que se llama Pasionaria y los enanitos, los 7 enanitos, y es un libro donde coge 10 páginas escritas por Dolores, hace un comentario sobre ello. Y yo lo siento, pero hay unos cuantos autores que han pasado por casa y bueno, y no han dejado una buena memoria, como por ejemplo mi madre, que quería hacer unas memorias y había escrito diarios, relatos, etcétera, y pide a un conocidísimo escritor vivo que la ayude. ¿Y qué hace el escritor? Publica lo que le ha contado mi madre bajo su nombre, de esa manera apoderándose de las historias de mi madre. Eso ya como una anécdota. Y las notas de mi madre quedan ahí en el cajón del olvido, en casa. Y a raíz del libro de Mario, que para mí es una biografía definitiva, Dolores No pasarán, de pronto vemos cómo se vende una edición, otra y otra. Yo creo que va por la 5ª en estos momentos, y la editorial nos pide una reedición, a ser posible, de la autobiografía de Dolores, por lo cual nos ponemos a trabajar otra vez conjuntamente para ver qué es lo que de las memorias del año 60, que aquí un compañero trajo el libro, la primera edición, sí, de los años 60, que es una historia completísima de España, del Partido Comunista, que a estas alturas ya está reflejada en numerosos estudios. Sin embargo, en el año 60 era algo totalmente desconocido, siendo el Partido Comunista aún un partido que estaba en la ilegalidad. Y también nos hemos encontrado con que había lugares, camaradas, reuniones que ya no se entendían. No se entendía el exilio, no se entendía la tercera Comintern, por lo cual en este libro hemos intentado dar muchas explicaciones acerca de las ciudades, acerca de los artículos, acerca de las situaciones, por un lado, y por otro lado hemos elegido unos artículos de Dolores Ibarruri escritos en la época que nos explican, y eso lo decía Mónica, por qué la figura de Dolores Ibarruri sigue estando vigente hoy en día. Solamente os voy a nombrar los titulares de esos artículos y los años en los que aparecieron en la prensa. Por ejemplo, año 1933, al igual trabajo, idéntico sueldo.
100 años después estamos en las mismas. Mujeres de distintas clases sociales y de ideologías diferentes y dispares contra la guerra y el fascismo. Es un artículo del 34. Atrás la caverna, atrás el fascismo, año 36. Las mujeres de España son capaces de trabajar, son aptas para dirigir los destinos de nuestro pueblo, año 36. Han pasado 100 años y estos artículos son de rabiosa actualidad. Yo creo que esa enorme sensibilidad que tenía Dolores, que ahora se llama empatía, y esa capacidad y esa idea de que la política no es un arte de marear, y eso son palabras suyas, y que hay muchos hombres que se dedican a utilizar la política como una forma de lucimiento y también como un arte de marear. Ella estaba en la política para resolver problemas. Un tema que ahora está muy en boga es el concepto del feminismo, pero nos olvidamos que Dolores había nacido en el siglo XIX. En el siglo XIX, finales del siglo XIX, es cuando aparece el feminismo, pero el feminismo se entiende solamente como sufragismo. Está prácticamente reducido porque las feministas de la época son mujeres de clases acomodadas, son mujeres con estudios. Y España llega tarde por su retraso general, porque tiene una agricultura prácticamente feudal, porque tiene una sociedad católica, pero de un catolicismo casi medieval. Y cuando Dolores se incorpora en la vida política y se incorpora a través de la prensa, a través del periodismo, dirigiendo Mundo Obrero, dirigiendo Nuestra Bandera, más tarde dirigiendo y creando La Pirinaica, ella entiende que el problema del sufragismo ya se resuelve dentro de la Segunda República. Y además, si recordamos aquellos tiempos, la situación era muy curiosa porque la mujer tenía derecho de ser diputada, pero no tenía derecho al voto. De esta manera, vemos la importantísima discusión que había entre dos mujeres de la época brillantes, como es Clara Campoamor y Victoria Kent. Clara Campoamor a favor del voto, Victoria Kent en contra. Dolores, en esa época, ya lanzada a la política, quiere ser diputado, quiere llevar la voz de la familia. Estamos hablando de la imagen maternal, por supuesto, porque en general se hablaba de sufragismo, pero no se hablaba de la familia, no se hablaba de la situación que tiene la mujer en la familia, siendo la esclava del esclavo, como diría ella, viendo los hijos totalmente desamparados en las familias obreras, viendo la imposibilidad de sacar los hijos adelante. Dolores pierde 4 niñas en su primera infancia por una enfermedad llamada pobreza. Y Dolores se presenta para las elecciones del 31, y hay otro momento muy curioso. En el año 31 podías presentarte por donde quisieras y en todas las circunscripciones que quisieras. Y ella se presenta por el País Vasco, se presenta por Asturias, se presenta por León, se presenta por Palencia, total, por toda la zona norte, por toda la zona, creo que también por Segovia, por toda la zona de la minería, por toda la zona del norte, y se presenta tanto el año 31, cuando Clara Campoamor logra el sufragio universal a través de la nueva Constitución de finales del 31, se presenta nuevamente en el año 33, tampoco es elegida diputada y por fin es elegida en el año 36. Dolores es la primera mujer secretario general de un partido comunista en el año 42, tras la muerte de José Díaz. Pero también España, en el año 31, se convierte en el primer país latino que tiene el voto de la mujer, lo cual para aquella época era increíble porque teníamos una Italia fascista. Una Italia fascista que estaba muy presente en la mentalidad española, porque ya aparece la radio, porque ya se han oído los discursos de Mussolini. La vida de Dolores está muy ligada a los medios de comunicación y al desarrollo de los medios de comunicación.
Dolores queda hoy en nuestra retina porque queda su maravillosa voz grabada en la radio, porque queda su imagen grabada en numerosos documentales, porque quedan sus artículos y sus intervenciones en la prensa y en los libros y en los diarios del Parlamento de aquella época. Gracias a eso, quizás, no solo a la gran personalidad que tenía, porque de muchas otras mujeres extraordinarias queda mucho recuerdo. No sabemos cómo era Clara Campoamor, tenemos mucho menos recuerdo de Victoria Kent. Sin embargo, Dolores no solo es una imagen que nosotros recordamos, sino también es una imagen que perdura en la historia y es una imagen de la mujer trabajadora. Eso también es muy importante, porque cuando hablamos hoy de los políticos, vemos que los políticos tienen asesores de imagen y de pronto van cambiando y ya es difícil reconocerlos. Sin embargo, la imagen de Dolores, la mujer de luto por uno de sus hermanos, que ella empieza a vestir en el año 15, la mujer siempre al lado de los trabajadores, la mujer siempre al lado de los más necesitados, es algo que hoy sigue vigente, es algo que hoy sigue siendo importante, es algo que hoy sigue demandado. Dolores quería la emancipación, volviendo al tema feminista. Ella entendía el feminismo dentro de la emancipación de toda la sociedad, dentro del desarrollo de la sociedad, dentro de una jornada laboral de 8 horas, dentro de una posibilidad de tener servicios médicos, dentro de algo que para ella siempre fue sumamente importante, que son los estudios. Ella, que procedía de la cuenca minera del País Vasco, tuvo la enorme suerte de haber estudiado en una escuela maravillosa que siempre recordaba hasta los 16 años. Pero a pesar de que la familia podía pagarle el magisterio, la escuela de magisterio, la escuela normal que existía en Bilbao, la familia se niega por la mentalidad católica, por la mentalidad carlista, muy conservadora que reina en su familia. El imponerse, el superar esa mentalidad española, esa mentalidad que impide el progreso, esa mentalidad que impide la justicia social, ha sido una de las grandes tareas de su vida, una de los grandes hitos que ella se plantea en su vida durante la elección que ella misma hace, esa elección del único camino, que es como ella titula sus memorias, la hace todavía en los años 20, cuando se casa con mi abuelo, Julián Ruiz Gaviña, que de sí decía: soy minero de mucha honra. Ser minero de mucha honra en aquella época era trabajar en la mina, que, como escribía Dolores, era lo más parecido a un infierno. La lluvia, que impedía el trabajo en las minas abiertas del País Vasco, los accidentes continuos, que a mi propio abuelo lo dejaron inválido con 20 y tantos años para el resto de la vida. Era una vida miserable, era la tuberculosis, era la muerte de los hijos y era la imposibilidad de mejorar esas condiciones de vida. Y ella, con toda su fuerza, con toda su energía y con todo su enorme talento, dedica su larga vida, porque uno de los factores importantes de Dolores es que ella vive casi un siglo, vive 93 años y hasta los 80 y tantos está en la política activa. Una de las grandes fidelidades que ha tenido Dolores ha sido a sí misma, pero también ha sido al Partido Comunista. Ella se casa con un minero socialista, que era mi abuelo, y no es de los fundadores del Partido Comunista, porque ella llegó un poco más tarde, pero sí es de los primeros comunistas del País Vasco. Y esa fidelidad a la causa, esa constancia, perseverancia y esa claridad de ideas es uno de sus grandes legados. Hemos hablado de la enorme tragedia del año 1968 y hemos hablado de Lister en aquel entonces. Yo era una niña
en el 68, pero al vivir con Dolores yo presenciaba las enormes broncas que había en casa, pero eran unas broncas tremendas porque venía Enrique Lister, que había fundado su propio partido, venía Eduardo García, otro de los miembros de la dirección, que tenía su propio partido. La lucha por la unidad de la izquierda era uno de los grandes objetivos de la vida de Dolores. Yo creo que su último gran hito fue en el año 1983, durante la crisis del Partido Comunista, cuando Santiago Carrillo abandona prácticamente la dirección del partido. Ella con todas sus fuerzas apoya la unidad, apoya a Iglesias y habla de la necesidad de la unidad de todas las fuerzas de progreso, pero también del Partido Comunista como un legado. Yo creo que es como un testimonio político. Mientras la izquierda sea desunida, y ella tuvo la trágica experiencia de la Guerra Civil de España, ella ha visto el fascismo en Francia y ella vio como el partido al cual ella había dedicado toda su vida se estaba partiendo pedazos, tanto en el año 68 como de nuevo en los años 80. Para ella la unidad del partido, la unidad de la izquierda era una de las grandes tareas de su vida, y vemos como ahora ya en el siglo XXI estamos otra vez ante la necesidad de una izquierda de consenso, ante una izquierda unida, ante una sociedad que ha progresado mucho, pero una sociedad que evidentemente no ha resuelto los grandes problemas de la justicia social y de la igualdad. Una vida dedicada a mejorar la vida de los desdichados, de los que ansían pan, como decía la revolución, una constancia en ello, un aspecto muy reconocible y una voz única que siempre estaba con los parias de la tierra. Es el legado de ella, y yo creo que por eso sigue hoy vigente su trayectoria, sus ideas y su imagen como mujer luchadora, como mujer que ha dedicado toda su existencia a mejorar la vida de la familia, a mejorar la vida de la mujer, a mejorar la vida de la sociedad. Y así, supongo la recuerdo yo, pero yo creo que también se recuerda a ella en la historia como esa maravillosa voz y como esa figura enlutada, pero siempre coherente, siempre íntegra y siempre fuerte como un roble, como tantos que había en Vizcaya. Muchísimas gracias, y yo creo que en este libro vamos a encontrar muchas respuestas a los problemas de hoy. Este libro está acompañado de las memorias de mi madre, que yo les había redactado sobre la base de recuerdos, diarios y diferentes historias de la vida de mi madre que explican el aspecto más personal de Dolores, pero también explican el precio de la vida de Dolores y el precio que pagó la familia. Por ejemplo, cuando estamos hablando de que Dolores hace un maravilloso viaje a Rusia que la impacta política y socialmente, ella tiene 2 niños y esos 2 niños se quedan en España, y ese viaje dura medio año porque no la dejan volver de Moscú cuando ella tenía que volver. Ella fue para una semana para hacer unas intervenciones en una reunión de la Internacional Comunista, y le dijo: camarada Dolores, usted aquí se queda porque usted habla de la unión de las fuerzas de izquierda, de la unión de los sindicatos, así que por favor háganos un proyecto. Y Dolores en el año 33, y pasa el año nuevo, hasta el 34, se queda estancada, se queda medio año haciendo el proyecto del Frente Nacional, o de lo que más tarde sería el Frente Nacional, pero sus 2 hijos de corta edad, 10 años mi madre y 11 años mi tío, se quedan con su abuela y se quedan con su tía, pero claro, se quedan en una situación prácticamente de desamparo. Además hay un detalle muy importante, que el abuelo Julián, el minero de mucha honra, socialista y muy, digamos, revolucionario, prohíbe a bautizar a los niños, y eso significa que esos niños no van a ser escolarizados, porque la escuela pertenece a la iglesia, pertenece al ayuntamiento, pero el ayuntamiento está
bajo el manto de la Iglesia y perfectamente controlado por la Iglesia, por lo cual mi madre y mi tío han tenido una infancia muy complicada, y yo creo que mi madre tiene una explicación y también una descripción que ayuda mucho a entender cómo era la vida en aquel entonces y los grandes dramas y tragedias que han tenido que pasar y han tenido que sobrevivir estas mujeres y esta sociedad para llegar a donde hemos llegado hoy. Por lo cual yo creo que es un libro interesante, es un libro importante y es un libro vigente. Así que también es un libro donde hay, como he dicho, una lista de artículos y hay un artículo de introducción de Mario Amorós que también añade muchos datos muy precisos, históricos, y también hay unas cuantas páginas mías que más o menos intenta explicar la vida de mi madre. Y uno de los, bueno, no es una anécdota, es un tragedio. Estamos hablando del año 68 y de la invasión de Checoslovaquia. Mi padre era un hombre soviético. Y cuando ocurre la invasión de Checoslovaquia, mi padre y mi madre se separan para nunca volver juntos. Mi padre es un militar, entonces él está a favor y evidentemente una posición muy dura. Igual que mi abuela y mi madre con ella tienen otra posición enfrentada. A partir de ese momento, el año 68, la familia ya está partida y cada uno vive su vida, y yo creo que ese tipo de tragedias que ocurrió en la emigración española, ocurrió en el Partido Comunista Español, ocurrió en muchos partidos, fue un golpe tremendo al movimiento comunista internacional, como lo pudo ser el 20º Congreso y la información sobre los crímenes del estalinismo y la época del culto a la personalidad. Y vemos que la historia del siglo XX ha sido muy dramática, ha tenido muchos avatares, además de las guerras, ha tenido grandes discusiones, pero ha tenido una conciencia de mejora. Por lo menos siempre hubo líderes como Dolores Ibarruri que han querido, ante todo, imponer los intereses de la sociedad ante sus propios intereses para intentar llevar el progreso, para intentar llegar los estudios, para intentar mejorar la vida de los demás. Y yo creo que ese es el legado y eso es lo que ustedes van a encontrar leyendo este libro, que es denso, es interesante, es un libro de historia, pero también es un libro de una mujer y su familia que han dedicado toda su vida a mejorar la vida de los trabajadores y siendo un ejemplo para los que la hemos conocido y hemos estado al lado. Así que muchísimas gracias por venir aquí. Si hay alguna pregunta, encantada de responder, igual que todos los que estamos aquí presentes, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Como ha mencionado Lola, se va a abrir un turno de cuestiones, porque por lo menos para mí sí que ha respondido las diferentes intervenciones, unas más académicas o más científicas y otras más personales, más sentimentales inclusive. A mí me ha respondido preguntas, pero creo que me ha abierto todavía más preguntas. Entonces yo entiendo que a todos y a todas les habrá ocurrido exactamente lo mismo. Entonces ahora abrimos un turno de media hora más o menos, porque somos muchos y mucha gente, ¿no? Entonces en media hora pues intentarán responder cada uno lo que ellos conozcan de lo que se pregunta. Así que pues empezamos. Yo voy a tomar nota por un orden más o menos riguroso para que la gente que levante la mano pues pueda ser contestada. ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Preguntar? ¿Dudas?
¿quién empieza? ¿Quién abre el fuego? Ramón, venga, pregunta. ¿Te has levantado la mano? Claro. Solamente, más que una pregunta, solamente decir que, por ejemplo, mi abuelo, que era un obrero, pero que trabajaba, dormía y trabajaba, pero que no podía vivir. Y mi abuelo solamente tenía el momento para esparcirse cuando por la noche escuchaba la Pirenaica, y para él Dolores era un estímulo. Solamente se aferraba a esa esperanza porque la voz de Dolores Ibarri para él significaba poder vivir, poder tener algo en lo que creer. Y creo que, como tú bien has dicho, que como mito, como icono, Dolores sigue vigente. Y solamente me acuerdo de una cosa: Melina Mercouri, la actriz que fue ministra de Cultura de Grecia, la última entrevista que hizo antes de morir, mencionó que su gran motor durante toda su vida había sido el ejemplo que le proporcionó Pasionaria. Era simplemente, me gustaría comentarlo aquí, porque como mito, como persona que se negó a rendirse jamás, creo que sigue vigente. Y en estos momentos de que todo se relativiza, el mito de Pasionaria es una agarradera para todos nosotros. Simplemente eso. Menos mal que no quería decir nada. Sobre la Pirenaica y sobre Dolores, de entre los grandes discursos de Dolores que siempre hemos considerado discursos es el no pasarán. No pasarán es el texto que se considera preparado por el Partido Comunista, pero ese texto lo preparó Dolores, y es el texto que Dolores, representando el Partido Comunista y representando ella a sí misma, una diputada de las Cortes por Asturias, leyó en lo que ahora es la cadena SER, y antes era una radio que se encontraba en lo que hoy es ahora el edificio de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Ahí estaban los micrófonos. Leyó ese texto del Partido Comunista, pero que es el discurso no pasarán y Madrid será la tumba del fascismo. Es un gran discurso, pero es un discurso que está en este libro. Más tarde yo vi una película de Antonio Román, Fuenteovejuna. Y si ustedes recuerdan esa película, Fuenteovejuna, con la gran Amparo Ribelles, ustedes ven el monólogo de Amparo Ribelles. Digo, bueno, pero si esto es Dolores. Amparo Ribelles ha copiado el discurso de Dolores. Es curiosísimo, yo les recomiendo que lo vean para que entiendan hasta qué nivel llegaba el talento de Dolores, que no solo influye en el presente, sino también en una obra clásica como aquello. Y quiero contaros un par de historias de cómo se funda la Pirenaica. El 22 de junio del 41, Dolores se encuentra en Moscú, y ese día los alemanes atacan la Unión Soviética, los nazis. Era un domingo, su hijo Rubén, mi tío, estaba en casa de permiso. Dolores le dice que empieza la guerra porque a ella la llama el presidente de la Comintern, Jorge Dimitrov, y dice que él tiene que ir a los cuarteles porque los nazis atacan y vuelve una guerra. Mi madre en ese momento había terminado primero de medicina, por lo cual también es movilizada. Una chica, mi madre tiene 18 años y con el primero de medicina la movilizan como doctora. Y cuando ella dice que su única experiencia ha sido en el teatro anatómico forense, le dice, mira, por lo menos tienes esa experiencia, sabes lo que hay dentro de un ser humano, por lo cual serás la cirujana. Sí, y mi madre se hace médico en esas trágicas circunstancias, pero Dolores dice que hay que hacer algo y hay que hacer una radio. Entonces organiza la radio, y el 22 de julio del 41, un mes después, porque había que, digamos, reorganizarse de una manera excepcional, y el 22 de julio del 41 es cuando los alemanes empiezan a bombardear Moscú
Pero imaginaros cómo era la radio del año 41, bastante rudimentaria, podemos decir. Y entonces Dolores, con su enorme fuerza, dice que da igual, que hay que grabar, que hay que retransmitir y que se haga todo lo posible dentro de la Internacional Comunista para que se pueda arrancar con una radio de nivel europeo como ya era La Voz de América o como ya era la BBC de Londres. Y le dicen, bueno, pues camarada Dolores, lo único que le podemos ofrecer es una vieja casona de madera y ahí podemos colocar los aparatos, pero Moscú ya es bombardeada y cuando hay bombardeo hay una sirena que empieza a sonar para que la gente se vaya, en ese caso al metro, a refugiarse contra las bombas. Y Dolores se va al sótano de una casa de madera que puede arder como la pólvora y están ahí sus compañeros y ella esperando a que calle la sirena para empezar la locución. La locución y la grabación, imaginaros días y noches enteros sin dormir en un sótano de madera con el frío que hacía por ahí y hablando cuando es posible, esperando, haciendo turnos para las grabaciones y es como arranca la Radio España Independiente, Radio Pirenaica en octubre cuando los alemanes ya llegan a Moscú. La radio es evacuada a los Urales donde con una temperatura de 50 bajo cero empiezan a trabajar de la misma manera porque ya hay más compañeros de la Cominter, ya están los italianos con Palmiro Togliatti, Ercoli, ya están los franceses y ahí hay otro problema, hay un frío tremendo y no hay ninguna condición para sobrevivir y de las anécdotas Togliatti que era muy combativo y tenía a los compañeros italianos que también eran reivindicativos y continuamente decían, es que no tenemos donde dormir, estamos durmiendo en el suelo, queremos unos colchones. Y primero combatimos a Mussolini, cuando no haya Mussolini habrá colchones para todo el mundo. Y entre las cosas y entre los dramas, digamos, de aquella época es que no había calefacción o había una mínima calefacción y el único sitio donde había calefacción era la radio, porque la gente es dura, pero los equipos de la radio no pueden sobrevivir con 50 bajo cero. Entonces, esos edificios, esos espacios donde estaban los micrófonos y todos los equipos, era el centro neurálgico donde se juntaba toda la Cominter y donde cambiando los turnos y donde viviendo, comiendo, sobreviviendo. El único sitio donde había algo de temperatura es donde se gestó, donde apareció y donde se hizo tan popular la Radio España Independiente, Radio Pirenaica, que nadie, por cierto, supo dónde estaba. Yo era niña y siempre sabía que la radio estaba en Rumanía ya en aquel entonces y sin embargo que lo que se habla en casa no se habla en ningún otro sitio, pero es que yo sé que había tropecientos niños. Probablemente tú conoces a los que estaban en Rumanía, probablemente tú también sabes que la radio estaba en Moscú y luego estaba en Bucarest y sin embargo nadie nunca supo desde dónde estaba transmitiendo la Pirenaica. Es uno de los secretos. Sí, pensaban que estaba en los Pirineos. Sí, y éramos tropecientos. Yo no hablo de los mayores que eran conscientes, pero éramos los niños que guardábamos un secreto tan importante como aquel. Y esa fue la historia de nuestra radio, la radio clandestina más longeva, porque esta radio que nace en julio del 41 acaba las transmisiones con ya Ramón Mendezona, el gran Ramón Mendezona, que en esa época fue director, acaban las transmisiones en el 77 con las primeras elecciones de la democracia. Por cierto, hablando del feminismo de Dolores, bueno, con la idea de la igualdad de hombres y de mujeres, hay una anécdota muy curiosa porque el Partido Comunista acepta la transición, acepta muchos compromisos y acepta a regañadientes la monarquía. Pero resulta que cuando están discutiendo la Constitución, en la Constitución está escrito que el hombre tiene privilegios ante la mujer a la hora de la sucesión al trono. Y entonces en la izquierda dice, pero ¿cómo puede ser eso? Pero no sé qué, pero esto no es justo, la mujer y el hombre tienen igual derecho, etcétera, etcétera. Pero llega la votación y todos aquellos que estaban diciendo que el hombre y la mujer
tenían iguales derechos, se esfuman de la sala y quedan 3 mujeres, una de ellas Dolores, otra Pilar Bravo, la tercera ahora no me acuerdo, que insisten en que el hombre y la mujer tienen iguales derechos en la sucesión al trono. No se acepta, sin embargo queda como una anécdota de aquellas cortes del 77 y 78. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Yo voy a hacer una pequeña petición. Es que yo tengo mucho interés en adquirir el libro de Asterix 2, pero quería una pequeña... Sí, se va a dedicar. Sí, por los supuesto. Que queráis, todo las que lo queráis, quiera... se vais a hacer. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, bueno, una doble. Primero, ¿cómo vivió Dolores la transición de las tesis leninistas dentro del partido, o sea, como definirse como un partido marxista-leninista, a un partido eurocomunista? Eso, o sea, ese momento, ¿no? Y ya más concretamente, ¿cómo fue su relación con Santiago Carrillo? Pues son preguntas existenciales y muy interesantes, pero yo creo que Dolores tenía un agudísimo sentido de lo que ella llamaba lo nuevo. Ella consideraba que, por ejemplo, hay un artículo de ella sobre la reconciliación nacional del año 1942, y entonces a partir del año 53, coincidiendo con la muerte de Stalin, empieza una discusión del partido acerca del futuro de la situación española, y entonces se gesta la reconciliación nacional, y aquí quiero reivindicar la figura de Jorge Semprún. Él fue uno de los grandes pensadores que tenía el Partido Comunista Español, y en el año 56 el Partido Comunista cambia el rumbo y abraza la reconciliación nacional. Igual que Dolores, todos esos años los pasa en la Unión Soviética, por razones políticas y razones familiares. Ella quería estar en Francia, aunque le ha sido expulsada de Francia por De Gaulle, por el gobierno de Gaulle, que prohíbe las actividades del Partido Comunista Español en territorio francés. Entonces ella quería irse a Italia, pero razones, digamos, de peso familiares, entre otros, la mantienen en Moscú. Y sin embargo ella va evolucionando y ella sabe perfectamente lo que está pasando en España, y yo creo que uno de los grandes hitos y grandes momentos de reflexión fue el año 68. De hecho, Alexander Dubček, que era el secretario general del Partido Comunista Checo, siempre decía que él debe su vida a Dolores Ibarri, porque él fue, digamos, evacuado a la Unión Soviética, y gracias a Dolores pudo volver a Checoslovaquia y vivir retirado, pero vivo. O sea que en estos días yo creo que, en vista de las últimas noticias, pues suena vigente. Y por supuesto la idea de lo que llamaba Dubček comunismo con rostro humano, y un comunismo con un compromiso histórico que estaba gestándose en Italia con Enrico Berlinguer, era algo que estaba a la orden del día, sobre todo. Y yo creo que cuando hablamos de la Unión Soviética y ven a los rusos tan europeos, la gente se confunde, porque Rusia es un país euroasiático. Hay muchos historiadores que dicen que Rusia no venció a las hordas tártaro-mongolas, Rusia las asimiló. Rusia es un país euroasiático, por lo cual tiene una mentalidad diferente, ni buena ni mala. Pero, por ejemplo, yo que me he criado en Rusia, yo sé perfectamente la enorme influencia que tenía la cultura china, la enorme influencia de la cultura japonesa, nuestro conocimiento de la India. En gran medida es tan importante y tan influyente como podía ser la filosofía alemana o francesa para nosotros, y tenemos tan arraigado el Feng Shui como uno puede tener, o el yoga o la filosofía budista, como uno puede tener integrado en su mente la filosofía de la Ilustración del siglo de las luces en Francia, que por cierto no llegó a España nunca. Por lo cual yo creo que Dolores siempre quería... Sí, Dolores quería progreso, y además así a nivel, yo creo que Dolores
Me refiero, con todos los respetos, pero los grandes filósofos marxistas en gran medida pertenecían también al siglo XIX. Lo que pasa que ellos mueren, pues Marx y Lenin, etc. Y Dolores, que tiene una vida tan larga, ve cómo la sociedad cambia. Y yo recuerdo su enorme capacidad de sentir lo nuevo, pero para todo. Para comprar una olla express, con la cual casi se mata mi madre, porque no sabíamos utilizarla. O todas las máquinas, y ver cómo la tecnología entra en la vida, ver cómo los magnetófonos y luego los ordenadores, etcétera, etcétera. Ella tenía una enorme curiosidad. Era una sociedad postindustrial la que vemos en Europa, la que ella vio, y por supuesto las ideas que habían tenido Marx y Engels pues eran tan importantes, pero ya se habían quedado en gran medida en el pasado, porque Lenin vivía en un país campesino. España era un país campesino, pero España tuvo una etapa de desarrollismo, y ya no digamos Francia o Italia, que eran países industriales, por lo cual yo creo que Dolores tenía sus ideas y sus sentimientos, pero siempre estaba al día, siempre se interesaba por las posibilidades modernas, le gustaba viajar, y ella siempre recordaba sus viajes terroríficos cuando se presentaba por todas las circunstancias. Circunscripciones. Eso, lo siento. Pero bueno, por todas las provincias del norte, decía, es que eran los trenes horrorosos, es que no sé qué, y siempre volaba en avión, siempre intentaba estar en todos los sitios, enterarse de todo, por lo cual yo creo que siendo una mujer avanzada a su tiempo y siendo una mujer moderna, veía las posibilidades, las grandes posibilidades del progreso y el enorme cambio social que había transcurrido desde las grandes ideas de Marx o de Lenin. No sé si he contestado. Yo creo que son diferentes formas de hacer política, diferentes conceptos de hacer política. Yo creo que Dolores tenía una sensibilidad diferente, y es curioso porque cuando hay una discusión en el partido acerca del futuro de la dirección, estamos hablando de los años 40, a Dolores la critican porque dicen que es absolutamente incapaz de dedicarse al trabajo de la secretaría del partido, al trabajo de organización del partido, al trabajo, digamos, del edificio del partido, dentro del edificio. Y Dolores dice, es que esto, lo siento mucho, pero no es lo mío, yo no soy una mujer de aparato, yo soy una persona que puede hacer un artículo, que puede hacer una intervención, que puede representar el partido o lo que sea necesario, las mujeres, los obreros, el parlamento, pero lo mío no es hacer política de pasillo, lo mío es resolver problemas en la calle y en el parlamento, y esa era la grande diferencia, porque yo creo que Carrillo era un hombre tremendamente hábil, pero jamás ha tenido el carisma, jamás ha tenido el empuje y jamás ha tenido la sensibilidad, por lo cual eran formas muy diferentes de entender la política. Y eso, digamos, yo creo que en gran medida explica la situación. Y luego también son, bueno, tienen 10 años de diferencia, 12 años de diferencia con Dolores y Carrillo, pero son, digamos, personas de mundos diferentes. Y Carrillo se encuentra en Francia de manera ilegal, y Carrillo era una persona que con mayor facilidad podía disimular, poniéndose la peluca o disfrazándose, haciendo cualquier cosa, pero es que Dolores, con un 80 de estatura, difícilmente podía pasar por otra persona, tenía una personalidad enorme, ella podía vestirse de cualquier manera. De anécdotas de Dolores, Dolores era íntima amiga de otra mujer comunista muy importante, que era la madre de Paco Rabanne. La madre de Paco Rabanne, Teresa Cuervo, era la jefe del taller de Balenciaga, era la jefa del taller de Balenciaga en San Sebastián, era íntima amiga de Dolores, era comunista, era mujer de comunista, y en la guerra su marido es fusilado y ella va a la cárcel con su pequeño hijo Paco, y luego, después de salir de la guerra, se van a Francia, y ella sigue siendo directora del taller de Balenciaga y en París.
pero siendo amigos y sabiendo mi abuela coser, mujer de costura, porque estudió la costura, lo cual estamos hablando de la mujer de Machado, que ella también que quería trabajar en una fábrica, pero fue a la costura. Pues Dolores también fue a la costura y toda la vida ella misma se hacía la ropa. Pues cuando había que disfrazarse de cualquier personaje diferente, de hecho cuando vivía en Madrid y dirigía Mundo Obrero, ella trabajaba gratis para Mundo Obrero, pero claro, estaba con 2 hijos en Madrid. Mi abuelo se quedó en el País Vasco, dijo que era minero de mucha honra y que la capital no es para él. Dolores vivía como modista y como costurera, y hay que decir las cosas como son. Teresa Cuervo le pasaba los modelos de Balenciaga y Dolores hacía trajes de Balenciaga, sombreros de Balenciaga. De eso vivía en Madrid, pero cuando preguntaban, dicen que por aquí vive una comunista, no sé qué, no, aquí vive una señora con unos vestidos estrafalarios y además tiene una clientela maravillosa, decía el portero. Y de las cosas curiosas es que Dolores ocupaba un bajo interior como costurera, tenía ahí su taller, y que ella era ella misma, y ahí estaban sus hijos. De las cosas curiosas de Madrid de la época, en el enorme patio que había en esa casa había un cine, y mi madre contaba que además de tener el taller con la máquina de coser y con las camaradas que venían, con el Mundo Obrero que se preparaba, con las señoras que aparecían y querían un sombrero, encima tenía mañana, día y noche cine dentro, que era absolutamente increíble. Y todos los amiguitos de mi madre y mi tío venían a casa a ver por la ventana sin pagar ese cine de barrio que tenían dentro del portal. Acabó la cosa de manera surrealista. Decían que había algún anarquista que andaba por ahí, y mi madre y mi tío compraron un día, con los poco dinero que habían sacado de la venta de Mundo Obrero, compraron, ¿cómo se llama lo que hace ese ruido? Petardos. Y un día volaron los petardos dentro de esa casa y todos pensaban que eso era el anarquista que tenía en bombas. Bueno, mi madre dice que el escándalo era épico, tuvieron que irse al anarquista, finalmente lo cogieron, pero bueno, son pequeños rasgos de una vida muy especial, muy diferente, y que tanto caracterizan a Dolores, una mujer todoterreno y una mujer con muchas capacidades, que ha tenido una vida absolutamente increíble. Al fondo creo que... Bueno, yo soy un poco breve. Yo he conocido el movimiento asambleario aquí, que era el movimiento unido de todas las izquierdas, prácticamente, cuando no estaban prohibidos. Entonces, por dar nombrado de Carrillo, me duele un poco, porque las mujeres, para mí, la República, me supo que eran luchadoras y eran trabajadoras y estaban esclavas de ferrocarril. Pero Carrillo, cuando empezaba la democracia, una de las cosas que ocurrió, que vino aquí nombrando a personas para romper el movimiento asambleario que estábamos unidos cuando hubo aquí. Si se acordáis alguno, yo estuve en el movimiento asambleario. Y yo no estoy en contra de Carrillo, lo único que me sale mal que es lo que la mujer era más unida, en el sentido de unir a la gente más pobre que hombres que lo tenían más pobre. Y Carrillo, lo siento, yo no estoy en contra del Partido Comunista. He admirado siempre a la izquierda, porque luego Izquierda Unida, yo era partidario, pero Carrillo quería ir más allá. La política lo ve, si los partidos por encima de la ideología partidos, es las personas. Y si las personas no estamos por encima de los partidos, somos un desastre en la izquierda. Yo creo que sí, uno de los grandes desastres es el confrontamiento que había entre el partido del interior y el partido del exterior, de la emigración, y había poca comprensión entre los unos y los otros, y todo este drama de la transición yo creo que en gran medida se explica por las contradicciones de esos prácticamente dos partidos que había, dentro y fuera. Porque mi suegro era de la CNT, de anarquista,
Y yo, mi padre no me contaba nada, pero mi suegro sí me contó un poco las luchas que había entre las mujeres. Entonces me ocurren estas cosas, entre la misma izquierda fracasara la revolución. Bueno, en fin, damos oportunidad damos oportunidad a otra persona también para que una persona más joven. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por la conferencia, porque ha estado muy bien, especial a Mónica, que fue profesora mía hace un montón de años. Y yo quería preguntaros, bueno, en especial a ti, que eres nieta de la Pasionaria, preguntarte qué sintió o cómo se sintió ella al volver a pisar España después de tantos años, qué emociones le recorrieron, porque lo que más me gusta de aquí es conocer esa parte humana de la figura política, que es súper interesante, y creo que muchos hemos tenido familia o parientes que han estado en la cárcel, que han pasado muchos años encerrados y después han salido y han visto cómo había cambiado el país. Entonces quería comprobar cómo se sintió ella cuando pisó por primera vez España después de tantos años y qué emociones le invadieron. Los años después de la muerte de Franco fueron dramáticos porque Franco muere en noviembre del 75 y Dolores no obtiene el permiso de regresar a España. Personalmente Fraga Iribarne decía que no tenía policía para protegerla y le niegan una y otra vez el pasaporte. Y aquí quiero reivindicar la figura de Suárez, que con una enorme valentía legaliza el Partido Comunista en Semana Santa del 77, pero a Dolores no le dan el pasaporte también en esas circunstancias, y entonces en algún momento de gran desesperación, porque ella veía que la vida se le iba, tenía 81 años cuando volvió, 81 años y medio, y ella sabía que el futuro no tenía grandes perspectivas, y en algún momento ella se planta y pidiendo a la representación comercial, que en aquel entonces había una representación comercial de España en Madrid, y dice que ha comprado un pasaje en Aeroflot y que ella se va a presentar en España con pasaporte o sin pasaporte. Estamos hablando ya del del 10 de mayo más o menos del 77, y a continuación obtiene el pasaporte y el 13 de mayo aterriza en España. Pero claro, aterriza en una España que está inmersa en el principio de la transición, pero también en una campaña electoral. Y ahí tiene el grandísimo sobresalto con que tiene pasaporte pero no tiene DNI y tiene que registrarse para presentarse en la campaña electoral. En ese momento ocurre una anécdota. Resulta que en el registro civil está registrada como Isidora, y hasta las elecciones hay un mes y ella no tiene DNI y no va a ir a las elecciones como Isidora. Estoy contando esas historias que, además de todo el dramatismo del momento, además de la enorme carga emocional de haber aterrizado en España, de estar ahí con mi madre y con 80 años encima, con la necesidad de recorrerse toda España con los mítines, y por supuesto ir a Asturias, pero también ir al País Vasco, a su patria, también dar mítines en Madrid. Había una cantidad de contratiempos tremenda. Luego aterriza en un piso que es un primero en Madrid, con lo cual tiene manifestaciones debajo de la ventana mañana, día y noche. En esa casa no se podía dormir porque aquello era un río de personas que iban a saludarla o a insultarla. Os cuento una anécdota del año 77. Ella es elegida diputado, es un esfuerzo tremendo. Ella tuvo un derrame en un ojo a causa del estrés que le causaba aquello, y en fin, prácticamente pierde la visión en un ojo. Estamos hablando del precio humano del momento. En el año 77 alquilamos un piso en Murcia, en la Manga del Mar Menor, lo cual no era buena idea porque la temperatura era de 40 grados todo el rato y una humedad tremenda. Pero bueno, resulta que además de esa temperatura tremenda, tenemos unos niños que mañana y noche nos cantan el Cara al Sol bajo las ventanas.
y los niños pequeñísimos. Entonces la abuela dice, oye chicos, ¿queréis unos caramelos, unos refrescos, queréis algo? Tenemos unas magdalenas, de los niños asustadísimos, así en distancia. Entonces la abuela se dice, bueno, pues yo os dejo aquí en el portal, bueno, ya veréis si queréis, pues mira, os dejo unas bebidas, unos refrescos, total, que los niños poco a poco se nos van a... Eso pasan días, días con el cara al sol, mañana, día y noche. Pero los niños poco a poco se van acercando y al final ven que, bueno, que no pasa nada, que es una señora mayor, simpática, que les da, pues, no sé, unos caramelitos y bueno, y no sé qué, y tú quién eres, y no sé qué, los niños así como muy irreverentes, y dicen, pues mira, yo soy Dolores y estoy pasando aquí unas vacaciones, y es que además cantáis muy bien, pero tenéis un repertorio muy pequeño, os voy a enseñar otras canciones. Les enseñó la internacional. Los niños están contentos y cantando canciones. Bueno, total, que un poco después los niños desaparecieron para nunca volver, porque creo que volvieron a casa con el nuevo repertorio y aquello fue la panacea y nos dejaron en paz. Otra pregunta, María. Yo lo que he pensado siempre, y hasta que me muera lo pensaré, es decir que aquí no fue una conciliación nacional, sino una claudicación de los revolucionarios que hubo en su tiempo, que para nada sirvieron los muertos que hubo, ni van a servir. Y Carrillo fue un traidor porque estuvo con el galleguito, que le abastecía de todo a sus hijos, y traicionó al PC y a todo el mundo que se puso por su cabeza. Perdonad, es que no estoy bien. Y para mí, Dolores Ibárruri, para mí fue una idea. Para mí era mi meta. La Dolores, yo tengo una foto puesta en mi frigorífico de mi casa. Y cuando murió, igual que muchos de aquí, yo estuve en Madrid en su entierro. Tuvo sus más y sus menos también la Dolores, como muchos hemos tenido y tendremos. Pero para mí fue mucho más honrada que Carrillo y que mucha gentuza que tuvo a su alrededor. Y ahora te pregunto yo a ti, ya es directamente. Sí. La situación, ¿cómo la ves con tanto traidor que había en este país y sobre todo que se llamaban de izquierda? ¿A qué hemos llegado? A una claudicación total de los obreros. Desde mi punto de vista. Bueno, yo creo que España ahora se está convirtiendo en un país de servicios, prácticamente el 100%, tenemos toda la industria desmantelada, tenemos un reparto en la Comunidad Europea muy diferente, pero también vemos que la izquierda no es lo que era en ninguno de los países, como podía ser Francia o podía ser Italia, y también vemos pues, un resurgimiento de la extrema derecha en muchos países de nuestro entorno. Lo vemos en Francia, lo vemos en Italia y lo vemos en Alemania, por lo cual yo creo que es una nueva tarea que tiene la izquierda, ante todo la tarea de unidad y de la comprensión que sin unidad pues nos van a arrollar, como en tantas otras ocasiones. Y podemos tener pues, un gobierno de una extrema derecha que al menos nos lo esperamos. De hecho lo hemos visto, de hecho lo estamos padeciendo en muchas provincias de España, por lo cual unidad de la izquierda es la única respuesta que teníamos hace 100 años y seguimos teniéndola ahora. Y la ilustración, como siempre los estudios que tenemos ciudadanos van a ser una enorme tarea importante, vigente y necesaria. No sé si he contestado o no, pero es una evolución que estamos viendo. De todas formas, yo creo que ahora vivimos mejor que hace 50 años, económicamente, en gran medida. Otra cosa es que la sociedad cada vez se está, me refiero... Polarizando. Sí, polarizando. Tenemos una riqueza enorme en un extremo y tenemos una falta de posibilidades de salir adelante enorme en otro extremo, por lo cual yo creo que los estudios es la única forma y también la conciencia y reivindicación social. Gracias. Bueno, ya cerramos el turno de palabras y... Perdona.
yo quería hacerle un regalo muy personal a Lola y a vosotros. Bueno, espero que quede bien. Miguel Hernández, como sabéis, fue miliciano de la Segunda República y además compartieron regimiento. Entonces era un camarada también del partido y además era un defensor de la República como lo fue Dolores. Y tenía tanta admiración por ella que, como hizo con otros personajes o personas relevantes, como fue Lorca y otros en su poemario, pues dedicó, en Vientos del Pueblo, dedicó un poema a Pasionaria. No es uno de los poemas de los que todos conocemos y han cantado los cantautores como Serrat y otros, y Celdrán, Adolfo Celdrán, pero yo creo que es un poema muy emotivo y bueno, yo creo que ahora es el apropiado para regalárselo a Lola y a todos los presentes. Gracias. Dice así: Pasionaria. Moriré como el pájaro, cantando penetrado de pluma y entereza, sobre la duradera claridad de las cosas. Cantando ha de cogerme el hoyo blando, tendido el alma, vuelta la cabeza hacia las hermosuras más hermosas. Una mujer que es una estepa sola, habitada de aceros y criaturas, sube de espuma y atraviesa de ola por este municipio de hermosuras. Dan ganas de besar los pies y la sonrisa esta herida española, a aquel gesto que lleva de nación enlutada, y aquella tierra que de pronto pisa como si contuviera la tierra en la pisada. Fuego la enciende, fuego la alimenta, fuego que crece, quema y apasiona desde el almendro en flor de su osamenta. A sus pies la ceniza más helada se encona. Vasca de generosos yacimientos, encina, piedra, vida, hierba noble. Naciste para dar dirección a los vientos, naciste para ser esposa de algún roble. Solo los montes pueden sostenerte, grabada estás en tronco sensitivo, esculpida en el sol de los viñedos. El minero descubre por oírte y por verte las sordas galerías del mineral cautivo, y a través de la tierra les lleva hasta tus dedos. Tus dedos y tus uñas fulgen como carbones, amenazando fuego hasta a los astros, porque en mitad de la palabra pones una sangre que deja fósforo entre sus rastros. Claman tus brazos que hacen hasta espuma al chocar contra el viento. Se desbordan tu pecho y tus arterias, porque tanta maleza se consuma, porque tanto tormento, porque tantas miserias. Los herreros te cantan al son de la herrería. Pasionaria el pastor escribe en la callada, y el pescador a besos te dibuja en las velas. Oscuro el mediodía, la mujer redimida y agrandada, naufragadas y heridas las gacelas, se reconocen al fulgor que envía tu voz incandescente, manantial de candelas. Quemando con el fuego de la cal abrasada, hablando con la boca de los pozos mineros, mujer, España, madre en infinito, eres capaz de producir luceros, eres capaz de arder de un solo grito. Pierden maldad y sombra tigres y carceleros. Por tu voz habla España, la de las cordilleras, la de los brazos pobres y explotados. Crecen los héroes llenos de palmeras y mueren saludándote pilotos y soldados. Oyéndote batir como cubierta de meridianos, yunques y cigarras, el varón español sale a su puerta a sufrir recorriendo llanuras de guitarras. Ardiendo quedarás enardecida sobre el arco nublado del olvido, sobre el tiempo que teme sobrepasar tu vida, y toca como un ciego bajo un puente de ceño envejecido un violín lastimado e impotente. Tu cincelada fuerza lucirá eternamente, fogosamente plena de destellos, y aquel que de la cárcel fue mordido terminará su llanto en tus cabellos.
Y ya para finalizar el acto, vamos a hacer una entrega de unos obsequios que tenemos en el partido para los invitados, que con tanta maestría y con tanta generosidad pues nos han deleitado y nos han ilustrado en esta vida apasionante de Pasionaria. Vamos a hacer la entrega de homenaje a Paco Cuenca. Quiero presentaros a Paco Cuenca, que es el responsable político de la agrupación del partido aquí en Elche. Desde la agrupación agradeceros la asistencia a este acto que para nosotros es muy importante y es muy necesario. Y al ponente agradecerle la reivindicación de Dolores, que es una cosa importante y que tenemos que seguir haciéndola día a día. Y nada, vamos a entregarle lo que ha dicho Manolo. Sí, son unas palomas con una frase de Dolores que hemos hecho Muchas gracias. Si queréis leemos las frases de porque tendréis curiosidad por saber qué definición. Son unas frases que había mencionado yo por encima, pero aquí está el original. La educación es la herramienta más poderosa para liberar las mentes oprimidas. Es una frase de Dolores Ibarri. Y la igualdad es el cimiento de una verdadera sociedad justa. Igualdad y educación. Creo que ese es el camino hoy en día. Nos vamos aún, Nos tenemos que compartir y convivir en torno a una mesa con alguna para vosotros. Por favor, no nos marchemos todavía, porque ahora vamos a transformar la sala en un espacio para compartir una picadeta que hemos preparado. Tiene que ver. No, tiene que ver, el texto es ella, pero hemos reducido las peleas dentro del partido y seguimos Juan Antonio. Porque va a haber camino. Esa es de Madrid. fue
Gracias.